Retiro de sanación, día 6. ¿Cómo mantener nuestra mirada en la mirada de Jesús? Ayer vimos que es necesario la oración y el silencio. Hoy veremos que es necesario la humildad. Al igual que cada uno de los que están leyendo este camino, yo deseaba ser humilde. Sin embargo, el Señor me mostró que lo que yo pensaba que era la humildad, en realidad era falsa humildad. Él puso estas palabras en mi corazón. No te escondas detrás de la humildad. Diario de una Madre de la Cruz. Pequeña mía, debes saber quién eres. Soy yo quien te envía y es mi Padre quien te ha elegido. Eres mi testigo, la luz en medio de la oscuridad. Hija mía y vaso puro del Padre, debes conocer la verdad sobre quién eres como vaso escogido del Padre para dirigir esta misión de evangelización. No te escondas detrás del espejo de la falsa humildad. Proclama la verdad y el plan que se te ha dado. Mi primera reacción fue dudar de este mensaje. En realidad el Señor me dice que soy escogida para ser su testigo, luz en medio de la oscuridad, un vaso puro. ¿No caeré en orgullo por creer esto? Entonces, al meditar en las últimas palabras, proclama la verdad y el plan que se te ha dado, sentí que era un reto difícil. Yo quería ser humilde y pensaba que para eso debía ser callada, quedarme escondida y definitivamente no salir y proclamar. El cambio en mí ocurrió cuando me di cuenta de que no estaba respondiendo a Dios porque tenía una imagen de mí misma basada en una falsa humildad. No podía creer que Dios me usaría más allá de donde me siento cómoda. Me estaba escondiendo detrás del espejo de la falsa humildad. Ahora Dios me está diciendo dos cosas esenciales que debía saber para tener una verdadera humildad y cumplir su misión. Primero, debes saber quién eres. Segundo, soy yo quien te envía. Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo, luz en las tinieblas, vasos puros. Por eso todos debemos identificar el espejo de la falsa humildad, detrás del cual nos escondemos. Aprendemos la humildad de Dios mismo. Sí, Dios es humilde. Cristo vivió como uno de nosotros, pequeño, vulnerable y obediente al Padre en todo, pero sabía quién era y con valentía se enfrentó a todos los obstáculos para cumplir su misión. Él no escondió la verdad por temor a represalias o al rechazo. A través de su humildad, el Padre libremente hacía maravillas. La mirada del Padre está sobre los humildes y de corazón contrito que tienen la audacia de creer y llevar a cabo su voluntad. Él ve con placer a su Hijo en ellos. Vacíate para que te pueda llenar. Diario de una Madre de la Cruz. Han de vaciarse, ser la nada que son, pura y vacía, para que puedan llenarse de mi gracia viva. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Cualidades de una persona humilde. Primero, la persona humilde tiene conocimiento de Dios y de sí misma. Cuando la comunidad Amor Crucificado comenzó este camino, el Señor nos inspiró a ir todos los días a besar sus pies crucificados para pedir el don de conocimiento. Este fue nuestro enfoque como comunidad durante un año entero antes de poder proceder con el camino. El conocimiento de Jesús crucificado hizo posible que nos conociéramos a nosotros mismos, con nuestras miserias, debilidades, heridas, tendencias desordenadas, miedos y pecados. Al mismo tiempo, hemos crecido en el conocimiento de lo que realmente somos ante Dios y la misión que Él nos ha dado. Conocer nuestra nada y conocer el amor de Dios por nosotros son los fundamentos de la virtud de la humildad. En la oración del Magnificat, María habla de su pequeñez ante el Señor. Él ha mirado la pequeñez de su esclava, dice María.
Pero ella también proclama: el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. La humildad de María no la conduce a pensar negativamente acerca de sí misma. Ella es humilde porque conoce a Dios íntimamente y le da toda la gloria por quien ella es. María en su humildad proclama la grandeza del Señor. Diario de una Madre de la Cruz. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pequeña mía, estas son las palabras de mi madre al entrar en la casa de Isabel. Medita estas palabras conmigo. Mi madre vivió su vida en alabanza al Padre. Ella vivió siempre consciente de quién es el Padre. Su alma estaba en un estado constante de sobrecogimiento. En el momento de la encarnación, mi corazón humano y divino se fusionó haciéndose uno con el de mi madre y se consumió en el fuego del amor del Espíritu Santo. Juntos proclamamos la grandeza del Padre. Al tener conocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, María tenía también conocimiento perfecto de sí misma. Por eso afirma que ella es la sierva del Señor. Hija mía, quiero que vivas más profunda y perfectamente en el conocimiento de la grandeza, la majestad y la bondad de Abba, nuestro Padre. Así vivirás más perfectamente como mi sierva. La sierva perfecta y santa del Señor, María Santísima, es llevada por el Espíritu Santo a servir a su prima Isabel. ¿Entiendes, mi pequeña, la correlación directa con las Madres de la Cruz? El Espíritu de Dios mueve a las puras y humildes de corazón a servir como siervas de sus hermanos y de sus hijos, conscientes de quién es Dios para llegar a ser siervas de Dios. El verdadero conocimiento de Dios siempre moverá al alma a servir en la más pura humildad. Ustedes son las siervas del Señor. Sírvanse unas a otras conscientes de la inmensidad del amor de Dios. 2. La persona humilde dice la verdad y vive en la verdad. Jesús revela su identidad. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad. Los fariseos lo condenaron por decir la verdad. Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús insiste en la verdad. Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Jesús no se esconde en la falsa humildad. Él nos muestra la verdadera humildad al hablar abiertamente sobre quién es Él y por qué vino al mundo. Nosotros también debemos vivir nuestra auténtica identidad en Cristo, sabiendo de dónde venimos, quiénes somos y nuestra misión. Entonces será Dios quien habla y se mueve a través de nosotros. La gente humilde no tiene su propia agenda. Están comprometidos con la misión que Dios les dio. El Señor quiere que tengamos la humilde audacia de decir la verdad como Él lo hizo. En la humildad no hay miedo, hay confianza, no en uno mismo, sino en Dios. Él dijo a nuestra comunidad: no teman decir la verdad del pecado en el corazón de mi pueblo con valor y amor y llamarlos al arrepentimiento a mis pies crucificados. Por lo tanto, necesitamos conocer nuestros miedos y sus raíces para que no se conviertan en una barrera que nos impide vivir y hablar la verdad. Temor arraigado en vergüenza y culpa. Adán y Eva se escondieron de Dios después de comer del árbol. Temor arraigado en baja autoestima, sentimiento de incapacidad para cumplir la voluntad de Dios. En la parábola de los talentos, el criado escondió el talento en la tierra. Temor arraigado en amor propio desordenado, falta de confianza. Pedro siguió a Jesús a distancia, incapaz de defenderle. Los santos, a menudo estereotipados como personas que debido a la humildad temen en situaciones difíciles decir la verdad que debe decirse. No es de extrañar que Santa Teresita dijera
que si los santos regresaran a la tierra, la mayoría no se reconocerían al leer lo que nosotros hemos escrito acerca de ellos. Ella se enfrentó a situaciones que todos evadían y estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Su hermana Celina observó que ella no era blanda ni ligera, pero la gente recurría a ella por la necesidad natural de la verdad. Teresa amaba lo suficiente como para desafiar a las almas a enfrentarse a la verdad. Este es su consejo. No hay que dejar que la bondad degenere en debilidad. Cuando se ha reprendido a alguien justamente, hay que mantenerse firmes, sin dejarse ablandar hasta el punto de acongojarse por haber causado dolor, por ver sufrir y llorar. Correr tras la afligida para consolarla es hacerle más daño que provecho. Dejarla consigo misma es obligarla a recurrir a Dios para reconocer sus faltas y humillarse. De otra manera, se acostumbraría a recibir consuelo después de una reprimenda merecida y en las mismas circunstancias actuaría siempre como una niña mimada que grita y patalea hasta que su madre viene a enjugarle las lágrimas. Santa Teresita podía ser sincera con los demás porque primero buscó la verdad sobre sí misma. Ella dijo: yo preferiría 1000 veces recibir reproches que reprochar a los demás. Es esta humildad la que dirige la corrección hacia la verdad sanadora de Cristo. Tercero, la persona humilde vive para complacer a Dios por encima de todo. San Pablo sabía que aprendemos a ser humanos siendo uno con Jesús. Por eso nos exhorta: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. San Pablo vincula la humildad de Cristo a su obediencia hasta la muerte de cruz, porque Él vive únicamente para agradar al Padre. Podemos pensar que somos obedientes, pero si no somos obedientes hasta la cruz, permanecemos débiles, mediocres, aduladores y serviles. Esta no es la verdadera obediencia, ni es humildad. Es adolescencia espiritual. Jesús se anonadó a sí mismo para enseñarnos el camino. Como hemos aprendido en este capítulo, debemos estar dispuestos a arrancar de raíz nuestros pecados, miedos y tendencias desordenadas para que podamos llegar a conocernos y vivir para agradar a Dios. Este es el propósito del camino. Permite a tus desórdenes salir a la luz. Diario de una Madre de la Cruz. Confía y con perseverancia paciente, permite que todos tus desórdenes salgan a la luz. Es solo de esta manera que puedes ser purificada en el honor del amor de Dios. Más allá de ser buena gente. Jesús no se anonadó a sí mismo para ser buena gente, sino para cumplir la misión del Padre. El concepto de buena gente no aparece en la Biblia. La mayoría de nosotros queremos ser buena gente, sin darnos cuenta de que eso es vivir esclavizados a lo que otros puedan pensar de nosotros. Pasamos por la vida buscando aceptación y con temor de ser rechazados o ignorados. El resultado es que rara vez decimos la verdad. El Dr. Raymond Richmond escribió sobre la humildad lo siguiente: la virtud de la humildad con frecuencia se confunde con ser buena gente. La verdad es que Cristo era humilde, pero no era lo que llamamos buena gente. Nos amaba y decía la verdad. Él era la verdad, pero no era meramente buena gente. Ser buena gente hoy en día
significa ser alguien que lo acepta todo, hasta el pecado. ¿Por qué? Porque el motivo inconsciente profundo para ser buena gente es el temor a que si dices la verdad, ofenderás a alguien que entonces te rechazará y abandonará. Amar es decir la verdad y con franqueza y sin prejuicios llamar al pecado por su nombre. Vivir en la humildad es vivir siempre en la confianza total del amor, la protección y la guía de Dios, y por lo tanto no tener ninguna preocupación por uno mismo cuando los demás te insulten o te alaban. Seguro en el amor de Dios, no tienes que basar tu identidad en si te reconocen o no. La imagen que tenemos de nosotros mismos no puede depender de lo que otros piensan de nosotros. Como dijo San Francisco, soy tan solo lo que soy ante Dios. La Santísima Virgen fue capaz de glorificar a Dios y proclamarlo porque no estaba preocupada pensando que su prima Isabel podría juzgarla de vanidosa. Su corazón estaba centrado en Dios y su deseo era agradar a Dios. No somos tapetes de piso. Jesús nos manda a tomar nuestra cruz y seguirlo, pero eso no quiere decir que habilitemos un comportamiento abusivo. Permitir que otros nos usen como tapetes de piso o ser incapaces de defendernos no es humildad sino una opresión. Jesús vino a liberarnos de desórdenes, miedos, heridas y disfunciones. Si permanecemos en ellas, no podemos crecer en la humildad. En Lucas 4:18 nos dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Cuarto, la persona humilde es capaz de ejercer poder y autoridad. Contrariamente a la creencia popular, la humildad es compatible con el ejercicio del poder y de la autoridad. En realidad, quien es humilde opera con un mayor poder y autoridad, la del Espíritu Santo. San Pablo, escribiendo a los colosenses, ora para que sean fortalecidos con todo poder. Por eso, los humildes no se aferran a los poderes del mundo, pero si Dios los llama a una posición de autoridad, la ejercen con humildad para su gloria. A través de su humildad, Jesús manifestó el poder y la autoridad de Dios. El Evangelio de Lucas dice: todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Y manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Jesús quiere darnos su poder, pero para usarlo bien, necesitamos tener su humildad. Él dijo: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Jesús espera que sus seguidores utilicen este poder no para ellos, sino para su misión. Y serán mis testigos. Esto es humildad. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres humildes que actúan con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles vemos un sinnúmero de ejemplos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús. Vemos hombres que realizan milagros. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Nosotros también necesitamos el poder y la humildad de Dios para ser sus testigos en nuestras vidas ocultas y ordinarias. En la humildad de San José, Dios manifiesta su poder. Diario de una Madre de la Cruz. Jesús dice: San José centró su vida en la oración y el silencio. Meditó la palabra de Dios todos los días con humildad, sin buscar lugares de honor para sí mismo. Vivía satisfecho de estar oculto por la humildad y pureza de su corazón. Fue capaz de ver la pureza y la santidad de María. Cuando supo que María estaba embarazada, él por su humildad entró en lo escondido de su corazón y trató de conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que hace a un hombre grande.
buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Mi poder y fuerza se manifestaron en su docilidad y ternura de corazón. Cuando los hombres se aparten de sus tendencias humanas de controlar y confíen plenamente en mí, comenzarán a poseer el verdadero poder de Dios. San José acogió a María como la Madre de Dios y humildemente creyó, abrazó la misión de Dios revelada y contenida en María, la más humilde. La humildad nos permite ser el sacrificio de amor de Jesús. Desearás la salvación de todos tus hermanos y hermanas y te olvidarás de ti misma. Recibirás el poder del Espíritu Santo para entregar tu vida como mi sacrificio de amor para la salvación de muchos. Sé constante, sufriéndolo todo conmigo en mi sacrificio de amor, y serás testigo del poder del amor. Crecerás en gran poder y fuerza, no en los caminos del mundo, sino en los caminos de Dios. Quinto, la persona humilde es valiente y tiene celo por la casa del Señor. Jesús le dijo a Pedro: navega mar adentro y echen las redes. Jesús está llamando a cada uno de nosotros a ir a lo profundo. Se necesita valor para dejar la seguridad de la orilla y vivir en la profundidad de la fe, la esperanza y el amor donde ya no estamos en control. Pedro tuvo la humildad de abandonar sus planes, sus seguridades, incluso su experiencia como pescador, y nadar contra la corriente del mundo en obediencia al Señor. Don Mauro Giuseppe escribió acerca de los santos: ellos tenían imperfecciones, pero estaban llenos de coraje. Eran humildes en que vivían radicalmente la llamada al amor y se entregaron por completo. La humildad abre el camino para la valentía. Una persona humilde ha renunciado a su ego por el Señor y puede hacer lo que es más difícil. Es capaz de escuchar y responder. Tal persona vuela en las alas del Espíritu Santo a la unión con Dios. Sexto, la persona humilde tiene la inocencia de un niño. Como un niño confía en su padre, vivimos en completa dependencia de Dios porque conocemos su amor y somos capaces de confiar en Él. En Isaías capítulo 66, del 12 al 13, leemos: pues así dice el Señor: mamaréis mecidos en los brazos, acariciados sobre las rodillas, como un niño consolado por su madre, así pienso yo consolarlos. Como madre puedo identificarme con este pasaje de la Biblia, porque llevamos a nuestros hijos en nuestras caderas y los colocamos sobre nuestras rodillas para confortarlos y para jugar con ellos. ¿Hemos llegado a conocer así el amor de nuestro Padre Abba? ¿Creemos que Él nos lleva sobre sus caderas, que se deleita en nosotros y nos consuela? Como sus hijos e hijas, ¿vivimos con la seguridad de saber que estamos en las palmas de sus manos? Solo una persona con inocencia de niño conoce al Padre de esta manera íntima. Por eso Jesús exclamó: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Jesús enseña que nuestra salvación no solo depende de tener la humildad de un niño, sino también de acogerla y protegerla en los demás. En Mateo capítulo 18 del 3 al 6 leemos: os aseguro que si no cambiáis de conducta y volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño como este niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero a quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar. Tener la inocencia de un niño también significa estar inmersos en la confianza en Dios, que avanzamos en su voluntad sin dar lugar al temor o a consideraciones humanas. Un ejemplo de esto es David.
cuando él se lanzó a luchar contra Goliat, seguro de poder vencer al filisteo con una honda y 5 piedras, en el nombre del Señor de los ejércitos. David confió en Dios con la inocencia de un niño. Diario de una madre de la cruz. El Espíritu Santo trajo a mi mente a David y Goliat. ¿Cómo puede ser que el pequeño que no podía portar la armadura de los grandes guerreros derrotase al gigante? Los caminos de Dios nunca son los caminos del mundo. Él llevaba la armadura de Dios y poseía el poder de Dios. Él confió en Dios con la inocencia de un niño. Dios venció al enemigo por medio de su humilde instrumento para que toda la gloria fuese para Dios y no para el hombre. El enemigo será vencido y todas las cosas serán hechas nuevas, pero nunca según el mundo. Dios ha elegido dar la espada de la justicia a su granito de mostaza. Deben permanecer pequeños, insignificantes e inocentes, bebiendo la leche pura de las palabras que les traigo. Vivan con la inocencia de un niño la misión que se les ha dado. Sean pequeños, puros y humildes. Sean nada y seré yo quien haga lo imposible. Confíen con la inocencia de un niño porque ustedes no son nada, pero yo soy Dios. Y voy a utilizar a mis pequeños para confundir a los poderosos del mundo. Crean en el poder de mi cruz y en el poder de mi preciosa sangre, porque es solo a través del triunfo de mi cruz que será conquistada toda oscuridad. Vivan, amen y sufran como uno conmigo y se convertirán en la espada que traspasará esta oscuridad. Una persona humilde no trata de reforzar su identidad presumiendo de títulos, logros, concesiones. Jesús dijo: no os hagáis ilusiones pensando que sois descendientes de Abraham, porque os digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Séptimo, la persona humilde es transparente. Una persona humilde es transparente, sin máscaras. No pretende ser lo que no es. No se hace a la imagen de lo que otros esperan de ella. Don Mauro Giuseppe escribe sobre San Pedro. Él siempre nos lleva a Jesús. Él nos une a Jesús porque nunca permitió que su propia fragilidad separara su corazón de Cristo, aun cuando lo negó. La transparencia de Pedro es parte del Evangelio de la Buena Nueva de la redención de Cristo. La historia de la pesca milagrosa revela el corazón de Pedro. Jesús le dice que vaya de nuevo mar adentro a pescar. Pedro al principio se resiste, porque siendo un pescador con experiencia, sabe que no es buen tiempo para la pesca. Sin embargo, obedece diciendo: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero cuando el milagro hizo que Pedro viera su falta de confianza en el Mesías y su forma caprichosa de actuar, se arrepintió y cayó de rodillas ante Jesús. Imagínense este gran pescador, este hombre impulsivo y tosco, cayendo a los pies de Jesús para pedir perdón. Le dice: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Esto es transparencia. Jesús hace a este hombre imperfecto pero humilde el primer papa. Nadie es humilde y transparente desde el comienzo de este camino. Crecemos en estas virtudes a medida que nos sometemos al Espíritu y vivimos el camino en nuestras pruebas y situaciones cotidianas. Estas son oportunidades para descubrir a Jesús como lo hizo Pedro y armonizar nuestros pensamientos, palabras y acciones con los suyos en una relación íntima y constante. Florecer en la humildad, diario de una madre de la cruz. Un día, cuando entré en el jardín de mi casa, vi que la planta de gardenia había florecido. Enseguida me acerqué para oler las flores y me llené de gozo por la fragancia. Más tarde, mientras oraba en mi habitación, Jesús me enseñó: Hija mía, una planta embellece cuando comienza a florecer.
La gardenia en tu jardín es una planta preciosa, pero el día que caminaste en tu jardín y viste sus flores, le diste mayor atención y te llenaste de gozo. Ella te llamó la atención a través de su hermosa flor para que te agacharas a olerla. Esta es una analogía del alma humana cuando comienza a florecer en la verdadera humildad. Da una gran alegría al Padre y Él se inclina para oler su fragancia de humildad, llenándose así de gozo el corazón de Dios. Mi Señor, ¿cómo crece un alma en la belleza de la humildad? Para que una planta florezca, debe ser regada y nutrida, y debe vivir bajo los rayos del sol. Un alma de igual manera debe nutrirse de la oración diaria, de la Eucaristía, ser podada en el sacramento de la penitencia y vivir en la luz del Espíritu Santo. Pero para que la humildad pueda matar las raíces profundas del amor propio, del orgullo y de la vanidad en un alma, ésta debe ir a mi cruz para que su corazón sea arado con mis espinas y llagas. María me dice: la humildad es la rosa de pura fragancia que deleita el corazón del Padre. Sus pétalos se abren y expanden revelando la belleza de su vida interior. La humildad en su perfección es roja. Por eso te revelo una rosa roja. La humildad se viste de la preciosa sangre de mi Hijo. Su fragancia pura es el amor en el sufrimiento. Su belleza es amor crucificado. Sus pétalos son la obediencia, la pobreza, la fe, el silencio, el recogimiento, la honestidad, la verdad, la inocencia, la audacia, el celo por la casa del Señor, la ternura, la bondad, la perseverancia. Todos sus pétalos han florecido de la pureza del Sagrado Corazón de Jesús. El resplandor y la belleza de cada pétalo es la pureza de Dios. Sean ustedes las rosas de humildad a los pies del trono del Padre. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Señor. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Ven, Espíritu Santo, dame la gracia de desear ser humillado, despreciado, reprendido, calumniado, olvidado, puesto en ridículo, injuriado y juzgado con malicia. Oh Espíritu Santo, dame la gracia de desear que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Oremos.
Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén.